Entonces, como primera aplicación, vamos a chequear lo que son los filtros de frecuencia, ¿no? Recordamos inicialmente, eh, nosotros tenemos una señal que tiene amplitud, frecuencia y fase, donde la frecuencia no es más que la inversa del periodo, es decir, cada cuánto tiempo se repite en una señal del tipo sinusoidal. Entonces, los filtros de frecuencia van a trabajar sobre, valga la redundancia, sobre la frecuencia, y en este caso, gracias a los componentes reactivos, vamos a poder manipularlo, ¿no? Es decir, un capacitor que va a trabajar en frecuencias bajas como una impedancia muy alta o un circuito abierto, y muy baja en frecuencias altas, y al revés en el caso del inductor, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a estas propiedades, podemos trabajar con la eliminación o aproximación de un filtro de frecuencia en frecuencias bajas o altas. En el caso de filtros ideales, bueno, ahí va a haber una frecuencia de corte, donde, por ejemplo, en el paso abajo va a eliminar todo lo que es frecuencias bajas, y en el piso, en el caso pasa bajo, esta parte de arriba van a ser eliminadas. O sea, pasa por aquí las frecuencias, pero por aquí no pasa. El paso alto será justo al revés, ¿no? Frecuencias bajas por debajo de la frecuencia de corte no permite que circule, y la parte de arriba sí, ¿no? En el caso del pasabanda, pues tendríamos que en un rango de frecuencias F2 a F1, que lo vamos a llamar ancho de banda, se permite el paso de las frecuencias, y en los otros rangos no. El rechaza banda es justamente al revés, ¿no? Permite solamente el paso en el rango que no esté dentro de ese ancho de banda, ¿no? En el caso del pasabajo real, pues se va a aproximar efectivamente al pasabajo, y lo mismo para el caso del pasalto. Sin embargo, no llegan nunca a ser como los valores de lo que sería nuestra frecuencia o nuestro filtro de frecuencia ideal, ¿no? Nosotros tendríamos que va a diferir un poquito, ¿no? Esto debido a que son componentes reales. Lo mismo en el caso del pasabanda, ¿no? Vamos a tener que el caso de nuestro filtro va a solamente aproximarse a lo que sería un filtro ideal, ¿no? En el rechazabamba, exactamente de la misma manera, ¿no? Entonces tendríamos que la frecuencia real va a ser aproximada, ¿no? Que podemos en verde, a lo que tendríamos en nuestra frecuencia real, ¿no? O sea, va a haber una aproximación. Más adelante vamos a ver que de acuerdo a la cantidad de componentes vamos a tener una aproximación mayor, ¿no? Ahí estaríamos hablando de filtros uh, que se aproximen a un filtro ideal, ¿no? Vamos a ver un ejemplito acá. En este ejemplo voy a tomar en cuenta un filtro pasabajo de primer orden. Fíjense, nuestra fuente va a ser justamente el generador de funciones. Aquí tenemos una resistencia de 10K y un capacitor de 1 microfaradio, ¿no? Si hacemos los cálculos por divisor de tensión, pues vamos a ver que el voltaje en el capacitor va a estar directamente relacionado a la frecuencia. Y si se fijan, cuando más alta la frecuencia, pues más grande va a ser el denominador, y por lo tanto más chica la salida total del capacitor, ¿no? De ahí estamos diciendo que será un filtro pasado bajo. ¿Cuál va a ser la frecuencia de corte real? Entonces, este corte que decíamos, vamos a tomar en cuenta la mitad de la frecuencia, o la mitad de la amplitud, perdón, y esa va a ser nuestra frecuencia. Si nosotros hacemos el cálculo, pues nosotros vamos a tener que esto es 15.9 hercios para esta relación. Entonces, para ello, nosotros podemos observar en el osciloscopio, vamos a chequear aquí en el simulador, en el Proteus, ¿no? Cómo efectivamente a esa frecuencia nosotros tenemos un valor dado, ¿no?
Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un rango pequeño de 16 hercios, pues vamos a poder observar nuestra relación, ¿no? Ahora voy a subirlo a esto un poco. Aquí lo voy a hacer, a ver qué es lo que pasa. Un poquito de amplitud. A 10 milis. Y vamos a observar qué es lo que está ocurriendo con nuestra entrada, ¿no? Y tengo mi entrada. Fíjense que en este caso prácticamente pareciera que no existe nuestra salida, ¿no? Estoy trabajando a 1.6K. Voy a reducir. Y fíjense que empieza a aparecer levemente esta parte de acá. Voy a reducir un poco más el rango. En este caso, le voy a modificar la frecuencia. Y como pueden ver, ya empieza a aparecer algo, ¿no? Fíjense la relación, ¿no? Aquí estamos hablando de una relación de 5:2. Y aún así lo vemos pequeño. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se note mejor. ¿Ok? 5:2. Voy a bajarle más todavía la frecuencia. Ahí se puede observar que prácticamente ya es comparable la señal. A 16 hercios es justamente la mitad de la señal de entrada. Si yo le bajo más todavía la frecuencia, prácticamente estamos con el mismo tamaño de la señal, ¿no? Vamos a superponer ambas para que se note, ¿no? Pues prácticamente casi igual. Hay un pequeño desfase todavía, ¿no? Si bajo todavía un poco más la frecuencia, prácticamente es la misma. Como pueden observar, ¿no? Obviamente hemos elegido un valor bastante bajo, ¿no? 10K y un micro. En realidad, si nosotros queremos tener una frecuencia más alta, lo que tendríamos que hacer es mover los valores del capacitor y de la resistencia, ¿no? Bueno, espero que esto les haya gustado. Aquí lo tenemos ya guardado a una frecuencia que efectivamente hemos medido que tiene la misma frecuencia de corte, ¿no? Prácticamente, ¿no? 15.9 hercios.